Muy buenas Muy buenas tardes. tardes. El El Centro centro es Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida al ciclo de conferencias públicas programadas los días sábado a las 4 p.m., hora Colombia. Como es habitual, hoy tenemos una integrante de nuestro grupo infanto-juvenil con un enriquecedor mensaje del libro Vida Feliz de Divaldo Pereira Franco. Presentamos a la niña Emily Moreno en este momento. Tu vida posee un alto significado. Descubre el sentido de la existencia y para qué te encuentras aquí. Esta es tu principal tarea. Muchas personas, por ignorancia, colocan los objetivos que deben alcanzar en las cuestiones materiales y al conseguirlos se quedan con tedio, sufren frustraciones y permanecen tan desdichados como aquellos que nada lograrán. Si observas el lado espiritual de la vida, la necesidad de iluminarte con el pensamiento divino, toda tu marcha se realizará segura y fructífera. Nadie puede sentirse completo si no estuviera en constante unión con Dios, fuente generadora del bien. Piensa en ello y sigue el camino de la vida permanente. Muchas gracias. Muchas gracias a Emily por este mensaje tan hermoso. El día de hoy habrá una conferencia de mucha esperanza para la vida actual. Lleva como título Un nuevo rumbo a nuestras vidas. Será dictado por nuestro conferencista Francisco León, ingeniero industrial de profesión, con mucho bagaje en este tipo de conferencias. Entonces, en este momento, damos gracias a nuestro Señor Dios Padre de amor por permitirnos, por intermedio de este medio virtual, llegar hacia nuestros corazones esta gran doctrina espírita, estas grandes conferencias que son enriquecedoras para nuestro espíritu, nuestra vida y para seguir adelante en nuestra escala evolutiva. Damos gracias al mundo espiritual superior, a todos los equipos espirituales encargados de estas charlas, para que guíen a nuestro hermano Francisco, para que llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes esta hermosa charla. Adelante, Pachito. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos mis hermanos de Senderos de la Esperanza, a nuestros invitados de todas partes del continente. Permítame, por favor, yo comparto la pantalla con la presentación del día de hoy. Aquí estamos y ustedes me cuentan si la estamos viendo. ¿Estamos viendo la imagen? Sí. Bueno, el título que le hemos dado a nuestra concharla de hoy es Un nuevo rumbo en nuestras vidas. Y es que precisamente por esta época que estamos viviendo, pues nos encontramos con fenómenos muy interesantes. Yo diría que tenemos una nueva realidad. Han cambiado nuestras costumbres, nuestro ritmo de vida, en muchas ocasiones nuestros trabajos. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cómo va a ser el futuro que viene de ahora en adelante? Porque nos vemos obligados a realizar cambios muy importantes. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Entonces, comencemos hablando de este tema, recordando algo que nos dice el libro de los Espíritus, allí en la pregunta 776. Nos afirma el mundo espiritual que el estado natural es la infancia de la humanidad y es el punto de partida de su desarrollo intelectual y moral. Siendo perfectible el hombre y llevando en sí el germen de su mejoramiento, no está destinado a vivir perpetuamente en estado natural, como no está destinado a vivir perpetuamente en la infancia. ¿Qué quiere decir esto? En alguna ocasión de nuestras vidas fuimos seres simples e ignorantes y comenzamos el difícil camino de la vida a través de nuestras múltiples experiencias, tratando de mejorar, porque eso está en nuestra naturaleza. En algunos casos mejoramos intelectualmente, en otros hacemos lo posible por mejorar
en términos morales, pero siempre estamos impelidos, empujados a ser cada vez mejores. A veces nos detenemos en ese camino de la vida, pero lo que sí es cierto es que de todas maneras tenemos que mejorar. Estamos llamados a mejorar. Y eso es muy importante en nuestra existencia. Caigamos en cuenta entonces de una cosa. El estado natural es transitorio y el ser humano se libera por el progreso y por la civilización. La ley natural, por el contrario, rige a la humanidad entera y el hombre se perfecciona a medida que comprende y practica mejor esa ley. Sí, estamos en una situación en donde no somos perfectos, pero somos perfectibles. Y esa es la mejor noticia. ¿Sí? De todas maneras, tenemos que mirar qué herramientas, qué recursos, qué medios nos ha dado Dios para lograr ese propósito de tener un mejoramiento permanente. A veces nos sentimos desolados, sobre todo en los momentos de dificultad, porque sentimos que de pronto no somos ayudados, lo cual es un error. Dios nunca nos desampara. Pero hay momentos en los cuales sentimos la necesidad de progresar y no encontramos el camino, no encontramos los medios para hacerlo. En el momento presente decimos, sí, nuestra vida tiene que cambiar, tenemos que darle un nuevo rumbo a nuestra vida, pero a veces no encontramos el camino para hacerlo. Entonces, vamos a lo fundamental. ¿Qué nos ha enseñado la doctrina espírita? Que somos fundamentalmente espíritus, pero estamos como espíritus enmarcados, comprometidos en algo que hemos llamado nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo físico. Y para poder hacer esa conjunción entre un elemento que es puramente espiritual y un elemento que es material, aparece un segundo elemento fundamental que la doctrina espírita, Allan Kardec lo ha llamado el periespíritu. Como veremos adelante, en ese periespíritu tenemos unas funciones absolutamente extraordinarias, maravillosas, que enmarcan precisamente la necesidad de crecer, pero sobre todo los recursos que tenemos para poder progresar. Dios nos ha dado esa posibilidad de ir mejorando permanentemente, pero adicionalmente a eso, también nos ha proporcionado los recursos necesarios para poder progresar. Queremos entonces mirar una cosa muy interesante, que es esta teoría que hemos llamado el ADN biológico y el ADN energético. ¿Qué quiere decir eso? Que en esencia, fundamentalmente, tenemos una programación que hemos venido mejorando, desarrollando cada vez más como seres biológicos. El hombre de Neandertal, en los primeros hombres, tenía una conformación física determinada, apropiada con las condiciones que tenía que vivir. Y el ser humano tenía esa programación, aunque rústica, le facilitaba el poder desarrollar las tareas fundamentales que tenía que afrontar en su vida material. Pero hay algo muy importante. No somos seres materiales. Somos fundamentalmente seres espirituales. Entonces, así como hemos tenido la posibilidad de desarrollarnos biológicamente para afrontar las situaciones a vivir, también la misericordia divina ha permitido que nosotros tengamos algo que alguna teoría ha llamado el ADN energético, que permite mirar el desarrollo, el acompañamiento que tenemos, no solamente en la vida material, sino en nuestro desarrollo periespiritual. ¿Y por qué hablamos de desarrollo periespiritual? Porque es natural que en la medida en que nos desarrollamos biológicamente,
es necesario que esa energía que está atando nuestro espíritu a la parte material también tenga un desarrollo. Entonces podemos decir una cosa: si hemos de mejorar biológicamente, periespiritualmente también vamos a evolucionar. Con una diferencia fundamental, que el ADN biológico evoluciona según las características del medio ambiente, según las necesidades que han sido demostradas a través de la teoría de la evolución, pero el ADN energético cambia de acuerdo a nuestro desarrollo de orden moral. Y esto es bien importante. Entonces, en ese periespíritu que hemos venido guardando, ahí hemos guardado nuestras experiencias, nuestras vivencias, esa conjunción de hechos permite que haya también una evolución de ese material energético. Caigamos en cuenta entonces de una cosa: es lo que hemos llamado el ADN o el ácido desoxirribonucleico. Funciona como un almacén que contiene toda la información del material genético presente en los seres vivos. Es la programación que traemos de antaño. Pero también caemos en cuenta de una cosa, que puede ser considerada además como un mapa, como un plano o una receta del código genético. Esto es bien conocido desde el punto de vista científico material, pero hay que tomar en consideración algo también muy importante. Desde el punto de vista energético, el ADN es más que una entidad biológica que suministra una información genética, es mucho más que eso. Allí están comprometidas toda una serie de elementos fundamentales que son los que le han de dar la vida y las características particulares de esa vida material. Llevado a la práctica, hemos de entender entonces que nuestro funcionamiento depende única y exclusivamente de la información suministrada por ese ADN energético individual. Sí. ¿Es muy valioso ese concepto? Claro, porque es la manera como nos presentamos ante la vida. Si evoluciona nuestra parte material, es necesario entender que también va a evolucionar nuestra parte periespiritual. En ese orden de ideas, caigamos en cuenta de una cosa. ¿Qué es lo que hemos llamado el ADN energético individual? Tomemos en consideración algo muy importante. Si lo vemos desde el punto de vista material, diríamos que es una programación que traeríamos para tener nuestro desarrollo físico. Pero también nosotros traemos nuestra parte periespiritual. En nuestra parte periespiritual tenemos todo el reflejo de nuestras acciones, de nuestras omisiones. Y allí tenemos como un libro en donde hemos registrado todas estas experiencias y eso ha venido programando las características de nuestro periespíritu. ¿Por qué estamos hablando de esto el día de hoy? De hecho, Jesús prometió a los humildes y a los pequeños la entrada en el reino de los cielos, porque la riqueza y el poder engendran con demasiada frecuencia la soberbia, mientras que una vida laboriosa y oscura es el elemento más seguro del progreso moral. ¿Qué estamos diciendo? Que desde el punto de vista periespiritual, también seguramente que estamos evolucionando, estamos cambiando, estamos mejorando, de acuerdo a nuestras acciones y de acuerdo a nuestras omisiones. De acuerdo a nuestra actividad material, también estamos evolucionando, cambiando. Esto está afectando nuestra parte material y nuestra parte periespiritual. Obviamente, de acuerdo a nuestras acciones, estaremos cambiando también nuestra parte espiritual. Dice la doctrina espírita: el hombre que está ocupado en un trabajo, en una tarea, las tentaciones, los malos deseos y los apetitos malsanos lo asedian menos, ya que la mente lo mantiene ocupado en la tarea que esté elaborando y puede incluso entregarse a la meditación y a desarrollar su conciencia. Yo estudié en una institución que tenía un eslogan muy lindo en latín: ubi labor,
ibi virtus. Y es absolutamente cierto. Donde hay trabajo, hay virtud. Y aquí hay algo muy importante. Ese desarrollo de mi programación genética material y mi programación energética espiritual, yo la puedo cambiar. Y la puedo cambiar a través de un trabajo consciente, programado, que me puede ayudar a desarrollar no solamente mis acciones, sino las consecuencias periespirituales de mis acciones. Mira qué importante eso. Ese perispíritu me ha de acompañar durante muchísimo tiempo, más que lo que me acompaña mi programación genética material. Mi espíritu me acompaña más allá de la muerte. Entonces, qué interesante saber que si puedo programar mi parte material, también puedo programar mi parte perispiritual a través de mis acciones. Yo puedo cambiar el rumbo de mi vida. Entonces, mire qué cosa tan interesante. Hoy por hoy nos preocupamos más de la parte material. Y entonces dice la doctrina espírita que el hombre del mundo, al contrario, es absorbido por las ocupaciones frívolas, por la especulación, por el placer. Y es cierto. Vivimos muy preocupados por el dinero, por la posición, por el poder, por todas esas fuerzas que son a la hora de la verdad banales. Nos programamos materialmente. Una de las causas más frecuentes del estrés contemporáneo, sin lugar a dudas, es la preocupación por las cosas materiales. Una de las consecuencias muy interesantes de esta pandemia es llegar a entender que aquello que consideramos tan valioso, que consideramos tan importante, no lo es tanto. Mira tú, antes necesitábamos vivir con los bolsillos llenos de dinero. Ahora entendemos que es suficiente con tener lo suficiente para poder enfrentar nuestra propia realidad. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que en términos de energía, decían ADN energético individual, esto es una esencia inherente a todo ser humano. Así como tenemos un ADN que programa nuestro cuerpo, también tenemos una programación perispiritual y que nosotros podemos cambiarla. Podemos mejorar nuestra situación tanto física como perispiritual. ¿Cómo lo hacemos? Con cambios fundamentales de orden espiritual. Nos afirma la doctrina entonces que es el alma o la energía individual que a través de la eternidad ha venido encarnando, experimentando existencias según las necesidades energéticas por saldar o por equilibrar. Cada uno de nosotros viene con una carga energética necesaria, la indispensable para poder activar su cuerpo, para poder activar su relación perispiritual. Y cada uno de nosotros recibe esa energía básica y por el principio fundamental de que la energía no se pierde, sencillamente lo que hacemos es transformarla. Mira qué importante es. El ADN energético individual es en esencia inherente a todo ser humano. Es el alma, la energía individual que a través de la eternidad ha venido encarnando, experimentando existencias según las necesidades que tiene. Ese principio es bien importante, es como la esencia de hoy. Caigamos en cuenta de una cosa. Dios nos permite, nos lleva, nos conduce a ser siempre seres mejores, pero no nos deja desamparados. Nos da los recursos energéticos necesarios para poder avanzar. El cómo lo utilizamos depende de nosotros. ¿Cómo va a ser el rumbo de mi vida? Depende de cada quien. Dios nos da los recursos necesarios para poder avanzar lo suficiente. Entonces, caigamos en cuenta de una cosa. Cada acción ejecutada por el ser humano no es más que un interactuar o un intercambio energético. Así de claro. Por lo tanto, todo individuo es responsable de la forma
en que utilice sus energías a través de sus pensamientos, de sus palabras, de sus obras, de sus sentimientos y de sus emociones. Esto es muy interesante. Entonces pensemos una cosa. ¿En qué estamos empleando nuestra base energética? La dosis de energía que se nos ha sido dada. La estamos utilizando, por ejemplo, con la ira. La estamos utilizando con la ambición. Lo estamos utilizando con una búsqueda incesante de placer. O podríamos emplearla de otra manera que fuera un poco más productiva. A veces los sentimientos de orden elevado a algunas personas no las toca. Cuando hablamos de la ley de justicia, amor y caridad, encontramos algo muy valioso. Y es que cuando ejercemos el amor, ejercemos la justicia, actuamos en caridad, uno se siente absolutamente maravillado. El bienestar es extraordinario. El placer que se siente por poder ayudar al progreso de una persona o de un grupo es extraordinario. Quiero recordar en este momento una escena de, en alguna ocasión, se vivió una tragedia muy grande en México, que a través de un temblor, media ciudad y más quedó vuelta a pedazos. Y obviamente las tragedias que se vivieron allí eran absolutamente dramáticas. Y un periodista vio en un rincón del mundo por allí a uno de estos personajes, un bombero, un miembro de los equipos de rescate, que estaba sentado encima de una piedra. Y el tipo tenía cerrados los ojos y tenía la cabeza cogida así a dos manos. Se acercó al periodista y le preguntó: amigo, ¿qué tiene usted? Dijo: un profundo cansancio. Hace 3 días que no duermo. Estoy rendido. Pero usted me hace una pregunta. ¿Cómo me siento? Y tengo que agregarle una cosa. Me siento absolutamente feliz porque sé que estoy ayudando a estos seres que tanto lo necesitan. Tanto a los que murieron, que ayudo yo a sacar los cadáveres de entre los escombros, como lo que ayer me pasó, que hice un esfuerzo extraordinario. Eso me generó un gran cansancio físico. Levanté una viga que yo en la vida no hubiera sido capaz de hacerlo, de un peso extraordinario, y la moví todo eso con todas mis fuerzas para rescatar a un bebé que tenía ya 3 días bajo tierra y apenas respiraba. Hoy vengo de verlo y está saludable, herido un poco, maltrecho un poco, pero con vida. Entonces, si usted me pregunta cómo me siento cansado, pero absolutamente feliz. Y esa mezcla de cansancio y de alegría me produce una energía extraordinaria. En este momento estoy tomando aliento porque quiero salir con más fuerza, con más vitalidad, a seguir ayudando y a seguir rescatando la vida y rescatando los cadáveres que de pronto estén por allí, pero estoy haciendo algo en beneficio de la humanidad. Entonces, retomemos esto. Todo individuo es responsable de la forma en que utilice sus energías inherentes a través de sus pensamientos, de sus palabras, de sus obras, de sus sentimientos y de sus emociones. Dios nos puso todo eso ahí. Cómo lo utilicemos es nuestra decisión. Sí, en este momento
Muchas personas están pasando situaciones muy difíciles, sobre todo en el campo económico. Otras la están pasando todavía más difícil porque además de las dificultades económicas, tienen problemas de tipo emocional. Entonces el confinamiento le genera angustia, tensión, eh, desazón. Pero hay algo muy importante. Tenemos ese principio fundamental, que tenemos, Dios nos ha dado la energía necesaria, la vitalidad necesaria para seguir adelante. Como decimos aquí, el desconocimiento de este principio y el desconocimiento del resto de los preceptos y las demás leyes naturales universales no exoneran a nadie de sus responsabilidades. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que definitivamente tenemos que utilizar adecuadamente ese ADN energético que tenemos para vitalizar nuestro cuerpo y para vitalizarnos espiritualmente. Pero el ser humano es uno solo. Somos espíritu y estamos comunicados con la materia a través del periespíritu. Entonces, las emociones, los pensamientos, todo esto nace del espíritu. Y si tus pensamientos son positivos, son vitalizantes, son energéticos, tú vas a sentir ese efecto y lo vas a trasladar a tu perispíritu y lo vas a trasladar a tu vida material. Al contrario, también pasa. Los dolores, las carencias, los malestares de orden material, pues nos van a afectar periespiritual y espiritualmente. ¿Cómo procederemos? Es importante entonces caer en cuenta de que nosotros tenemos la necesidad de la acción. No es lo que nos está pasando, no es fruto del azar. Dios nos está dando siempre lo mejor. La manera para responder a eso es utilizando nuestro ADN energético, nuestra energía fundamental, nuestra programación para responder adecuadamente. ¿Y quién saldrá ganando de todo esto? Cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que aquel rescatista de Marras que mencionaba yo en el desastre de México, ese hombre cuando terminó su tarea acabó felizmente cansado. Y todos los días de su vida recordará la grandeza de la obra que tuvo bien hacer. No era porque le estuvieran pagando, no. Era que sentía la necesidad, la energía necesaria para hacer la tarea apropiada. Entonces, en conclusión, hay cosas muy valiosas de mirar cuando decimos que tenemos que emprender un nuevo rumbo en nuestras vidas. Dios es infinitamente misericordioso con nosotros, sus hijos. Él nos quiere, nos ha dado una demostración eterna de su sabiduría, nos ha dado el tiempo, mucho tiempo, como ese que algunas personas ven el tiempo como algo terrible. Ay, no, es que yo ahora soy viejo. Mentiras. Si nos viéramos nosotros espiritualmente, yo no sé qué tan viejos seremos, pero date cuenta, cada uno de nosotros espiritualmente puede llegar a tener, no sé, cientos de años, pero cada vez que volvemos a un proceso encarnatorio, volvemos con toda la vitalidad y tenemos la oportunidad de recomenzar un proceso de infancia, un proceso de juventud y nos volvemos a vitalizar. ¿Para qué? Para poder utilizar adecuadamente nuestra programación espiritual y de manera irremediable mejorar. Se nos ha dicho también una cosa muy importante. Si por terquedad, por capricho, por ignorancia, decidimos no progresar, lo aprendido es aprendido. Entonces no vamos a retroceder. Entonces, cuando pensamos que el tiempo es ese viejo escuálido que está adorando nuestras vidas, que nos está destruyendo, que está agotando nuestra juventud, hombre, eso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es pensar que para el hombre el tiempo y la nada han sido sinónimos. Qué terrible cuando caemos en cuenta
al despertar después de una vida material, que aquí teníamos una vida lo suficientemente apta para poder utilizar nuestra energía y poder progresar. Y de pronto no lo hicimos, nos estacionamos, pero Dios nos da la oportunidad de volver a tomar opciones, de volver a programarnos, de utilizar ese ADN individual energético para emplearlo en función de nuestro progreso. La naturaleza ha demostrado siempre que el tiempo es la renovación suprema de la vida. Y si se estudia la existencia del hombre, se ve que el tiempo es la redención de la humanidad. En una palabra, es el único patrimonio que tenemos nosotros, los seres humanos. Hace días, al frente de mi casa, había un arbolito. Y ese arbolito lo sembramos hace algo más de 10 años, 12 años. Y quien me ayudó fue mi vecino del frente. Y él ha permanecido ahí igual que yo. Y un día me dijo, oiga, don Francisco, ese árbol ha crecido demasiado y un día de estos viene una ventisca y lo tumba. Yo le invito a que lo podemos. Yo le dije, bueno, ¿y cuál es el efecto de eso? Me dijo, no, pues quedará en el comienzo, quedará muy unos palitos ahí, tristes, pero con el tiempo se va a vitalizar. Yo le dije, bueno, si eso ha de favorecer el arbolito, hagámoslo. Y efectivamente este hombre, que es un campesino venido a la ciudad, sacó su peinilla, sacó su sierra allá y tal, y cortó el arbolito y lo dejó 4 palitos escuálidos ahí y tal. Vino mi señora y me dijo, pero ¿qué hicieron con el árbol, por Dios? ¿Cómo fueron a tumbar ese arbolito que estaba tan grande, tan bonito? ¿Sí? Y entonces mi vecino le dijo, mi señora, no se preocupe, el árbol va a crecer mejor. Y efectivamente, ¿cómo quisiera que los que conocen dónde vivo y los que no también, pues vinieran hoy en día, no han pasado un mes o un mes y medio, vieran el arbolito cómo está retoñando y hay unos copitos de vida ahí que están saliendo de este arbolito y está formándose un árbol todavía más lindo que el que existía. Y eso me llamó a una reflexión muy interesante. El tiempo siempre es renovación. Y así como Dios le dio a ese arbolito la oportunidad de vitalizarse nuevamente, así nos pasa también en la vida. Cuando sufrimos momentos difíciles, cuando sufrimos situaciones que son muy difíciles de afrontar, nos sentimos así, como el árbol podado, ¿sí? Y de pronto cuestionamos a Dios, ¿por qué nos haces eso? Pero no nos damos cuenta que Él nos dio ya de antemano ese elixir maravilloso, que es esa energía maravillosa que nos permite renovarnos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber emplear bien el tiempo. Recuerdo en ese momento a uno de mis alumnos que me decía, profe, tranquilo, ahorita estoy sin empleo y estoy así achacado y todo eso, pero estoy aprovechando ese tiempo para estudiar, para renovarme, para aprender nuevas cosas, no sé cuántas. Y cuando todo esto pase, yo voy a estar mejor que antes. Qué interesante, ¿no? La doctrina espírita nos dice, si todos los tesoros de un planeta lo llegase a poseer un solo individuo, este no sería poderoso si no tuviese a su disposición tiempo para disponer de ellos. Pero ojo, el tiempo no perdona lo que se hace sin él, dicen los filósofos. A veces queremos que todas las cosas se hagan así, de momento, y querer todas las cosas maravillosas ahora, aquí y ahora, ya, y ojalá sin mucho esfuerzo. Y no, así no es el juego. Para poder renovarse, para poder emprender un sendero diferente en nuestra vida, para poder tener condiciones mejores, hay que saber
que yo debo comprometer positivamente mi energía para obtener resultados mejores. Y en eso tengo que aprovechar mi tiempo. Mira qué importante es. Tengo que vitalizarme haciendo las cosas correctas en los momentos correctos. ¿Qué hemos hecho a lo largo de nuestra vida? Hemos hecho una tragedia de ella. Miren ustedes cómo nos hemos venido llenando de situaciones complicadas, mentiras, odios, avaricias, codicias, miedos, adulaciones, ¿no es cierto? Y respetos. Y eso ha cubierto lo que es nuestra vida. Lo que tenemos que ahora hacer es hacer un trabajo de fondo para poco a poco ir limando todas nuestras experiencias, todos nuestros momentos difíciles y quedar lo que realmente somos. Caigamos en cuenta de una cosa. Ese ADN energético que cada uno posee, esa dosis de energía, esa dosis de vitalidad, es el elemento del que disponemos y eso manda, escoge y ordena la forma en que se ha de organizar nuestra parte biológica. Entonces mira qué interesante. Hoy en día sabemos nosotros que cuando venimos del mundo espiritual hacia el mundo material, venimos los dos componentes vitales de ese momento, que son nuestro espíritu y nuestro periespíritu. Y de acuerdo a la forma como está diseñada esa parte espiritual, así va a estar diseñada nuestra parte material. Hace unos días hablábamos precisamente en esta palestra acerca de los suicidas y cómo un suicida altera su periespíritu, es decir, le roba energía, rompe su parte energética y obviamente cuando vuelve a reencarnar, pues no tiene los componentes necesarios para poder mejorar su situación. Entonces físicamente va a tener las consecuencias, ¿no es cierto? Aquí estamos diciendo que el ADN energético es el que disponemos, mandamos, escogemos y ordenamos de forma tal que se ha de organizar así de esa manera el ADN biológico. Si mi periespíritu, que es el modelo organizador biológico, viene maltrecho, pues yo voy a tener maltrechos materiales, ¿cierto? Entonces eso se da en el momento de la concepción y allí se van acoplando los recursos de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los potenciales que poseemos para poder tener las condiciones ideales para la nueva tarea que tenemos que enfrentar. La vida es cambiante todo el tiempo. Entonces, el ADN biológico y el ADN energético son en sí nuestros indicadores individuales en todo el universo. Así nos vamos a mantener. Es muy importante entonces entender que tenemos la posibilidad de mejorar todo el tiempo. No existe ese conjunto de ADN biológico y de ADN energético que sea igual el uno al otro. Esto es una maravilla. Saber que somos espíritus absolutamente individuales, pero que tenemos los recursos apropiados para poder crecer y poder mejorar, para poderle dar a nuestra vida el rumbo que nosotros queremos darle. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? El flujo de energía que conforma el ADN energético es el encargado de dirigir cada segmento, cada filamento físico según sus frecuencias y vibraciones dominantes. Eso no sucede al azar. Nosotros estamos programados para eso. Tenemos que mejorar, pero tenemos que utilizar los recursos a mano. ¿Cuál es nuestra tarea? Mejorar esas condiciones energéticas para que tanto en lo físico como en lo periespiritual podamos crecer y mejorar. Consecuencia de todo esto, a través de nuestros recursos podremos nosotros alcanzar las metas que queremos. El flujo de energías que conforma el ADN energético
es el encargado de dirigir cada filamento, cada vibración dominante en nuestro cuerpo. Allí está. Y tenemos los medios para poderlo hacer. Eso permite comunicarse con el siguiente segmento, con el siguiente filamento, a través de constantes impulsos que son imperceptibles. A través de este fenómeno que está pasando hoy, estamos descubriendo, por ejemplo, lo valioso que es tener el recurso energético necesario. El virus que nos está afectando, pues coge a la gente que está menos preparada y le da más duro. No hay nada que hacer. Entonces yo tengo que tener un nivel energético apropiado para poder responder al reto que se me está planteando. Y eso pasa siempre. Siempre sucede lo mismo. Si yo estoy mejor parado, si yo tengo mejores recursos, obviamente mi combate va a ser más delicado, más intenso, pero voy a triunfar. Si a mí me cogen con un bajo nivel de energía, si a mí me cogen mal preparado, pues obviamente voy a perecer, voy a tener dificultades, no voy a crecer lo suficiente. Es entonces importante que caigamos en cuenta de una cosa. Los movimientos de energía son el resultado de la activación individual diaria. Eso converge en una constante que reorganiza estructuralmente ese ADN energético. Vamos a ver, para que entendamos esto un poco más fácil. Tú te despiertas una mañana, corre la cortina de tu ventana y encuentras que está lloviendo a mares, que está haciendo mucho frío. Inmediatamente tu pensamiento, tengo que ir a trabajar, ese tengo que es terrible, ¿no? Tengo que ir a trabajar, me tengo que levantar, tengo que hacer tal tarea. Entonces tu estado de ánimo energéticamente se predispone. Levantarte de la cama es toda una tragedia. Pasar al baño es espantoso porque el agua, por más caliente que sea, te maltrata, no te hace sentir bien. Si yo estoy pensando desde el comienzo del día de esta manera, uno tiene que preguntarse, ¿y cómo será mi día? Con ese marco de pensamiento. Pero yo puedo hacer una cosa. Yo me despierto, corro la ventana del baño, de mi alcoba, y digo, ve, qué aguacero tan tenaz que está cayendo, ¿no? Oiga, qué barbaridad. Pero bueno, las maticas se están regando gratis. El arbolito va a crecer mejor. Vamos a tener verduras en el campo. Vamos a tener la oportunidad de tener riqueza material. Y tú te dedicas a poder desarrollar esa tarea lo mejor posible, te levantas con energía. ¿Cuál agua caliente ni qué nada? Agua fría, hermano, ¿cierto? Yo digo que el agua fría es solamente para las matas. Pero entonces eso me condiciona. Si yo no tengo el agua caliente, estoy grave. Importante eso. Es muy valioso pensar que de la manera como yo me presente en términos energéticos, así va a ser el resultado de mi vida. Así me reorganizo y así voy a utilizar esa energía que tengo. Si yo me lo propongo, mi vida va a ser distinta. En otras palabras, esos movimientos de energía son el resultante de nuestra activación de todos los días, ¿no es cierto? Todos los días yo puedo mejorar. Caigamos en cuenta que aquí estamos hablando de una cosa muy interesante y muy valiosa, que es mi periespíritu, que es lo que esa envoltura semimaterial del espíritu. Y en los encarnados sirve de lazo intermediario entre el espíritu y la materia. Entonces vean cómo todo parte de mi pensamiento. Si yo de comienzo digo, uy, qué frío tan tenaz, es que está terrible, no sé qué tal. Pero si alguien dice, oiga, está haciendo mucho frío,
yo me levanto y hago gimnasia y no sé cuántas y tal, y no me dejo congelar, pues mi vida cambia, cambia. Kardec no lo decía. Esa envoltura semimaterial en los espíritus errantes constituye el cuerpo fluídico del espíritu. Nos está corroborando los conceptos que estamos diciendo el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una definición de André Luis que es muy concordante con lo que estamos diciendo. Él dice que es un vehículo de células eléctricas, entre comillas, que podemos definir como un campo electromagnético en el cual el pensamiento vibra en circuito cerrado. Nuestra posición mental determina el peso específico de nuestra envoltura corporal, espiritual, perdón, y consecuentemente el hábitat que le compete. Aquí viene una cosa, que es la forma como utilicemos nuestros pensamientos y nuestra energía. En la medida en que yo actúe mejor, en la medida en que yo pueda volverme al mundo espiritual con la tarea bien cumplida, con cosas muy positivas, cuando me pregunten, ¿y tú qué has hecho? Yo tengo, vea, aquí está hecho. Yo he hecho este bien y este otro, y he favorecido y he ayudado y he progresado. Consecuencia de eso, nos dice la doctrina espírita, mi perispíritu tiende a ser más sutil, más tendiente hacia lo espiritual que hacia lo material. Me va a permitir tener otro nivel energético. Y aquí entonces entendemos que la estimulación física energética con y dentro de las cuales el individuo es dueño y responsable de ellas, tiene nuevamente la oportunidad de llevarlas a su equilibrio y así restablecer el orden energético individual. Aquel individuo que se levantó temeroso, allá friolento, incómodo por la situación, pero dijo, no, un momentico, yo tengo muchos compromisos el día de hoy, yo tengo que avanzar en el camino de la vida, yo no puedo dejarme llevar simplemente por el frío, ¿sí? O dejarme llevar por el mal tiempo, por la lluvia. No, yo tengo que cumplir con mis deberes y voy a cumplir con mis actividades y hago todo el bien posible. En la medida en que va cambiando su pensamiento, su nivel energético va cambiando y los resultados de eso cambian fundamentalmente. Entonces, ese es el efecto que se convierte en causa para generar nuevos efectos. Mira qué importante es. Nosotros generamos nuestros efectos, pero esos efectos se convierten en causas de nuevos acontecimientos. Aquella persona que cambió su vida y dijo, un momentico, yo voy a enfrentar el problema, yo tengo que salir a la calle, entonces me abrigo bien, llevo un paraguas, llevo las botas protectoras, lo que sea, pero yo salgo, yo hago lo que tengo que hacer. Su marco de pensamiento ha cambiado y su vida en general ha cambiado. Podemos decir entonces que cada uno de nosotros podemos propiciar un desarrollo de conciencia que nos afecta integralmente. Y ese desarrollo de conciencia no nos afecta solamente espiritualmente, sino que afecta también nuestros sentimientos y nuestra percepción de la vida. Es decir, yo puedo darle un nuevo rumbo a mi vida, ¿sí? Yo puedo ejecutar de mi vida aquellas cosas que son favorables. Es la ley de la conservación de la energía, ¿no es cierto? Allá mi abuelito decía que la energía no se crea ni se destruye, solamente cambia de forma. En lugar de que tú estés con la carga emocional de un pensamiento negativo, de una carga energética negativa, de pensar que todo va hacia la destrucción, ¿por qué no cambiamos esa energía y la convertimos en una energía positiva? La convertimos en el medio para poder obtener resultados. Entonces vamos aterrizando la situación. Sí, estamos viviendo momentos difíciles de la vida, pero tenemos la energía suficiente, la vitalidad suficiente para salir adelante.
tenemos los recursos, tenemos los medios, tenemos la inteligencia, tenemos un conjunto maravilloso de potenciales energéticos que me van a ayudar a salir adelante. No hay una razón ninguna para pensar que el futuro va a ser peor que el pasado que hemos vivido. No. Cada uno de nosotros puede construir un futuro mejor para nuestras vidas. Einstein tenía razón. Cada uno de nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Y el pensamiento es la expresión más auténtica de lo que llevamos en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Ahí está la programación. Mientras los patrones energéticos se van transformando, también lo van haciendo los patrones de conducta, de personalidad del individuo. Y esto nos lleva a otras frecuencias similares del entorno a interactuar continuamente atrayendo nueva información. Aquí caemos en cuenta de una cosa. Es necesario trabajar intensamente, trabajar inteligentemente para conducir nuestra energía. Aquella energía que no vitalizamos, aquella energía que no usamos o que mal utilizamos, es energía perdida. Es energía que está allí, pero que no produce los resultados ideales que todos estamos esperando. No te pongas a pensar por qué Dios me hizo esto. Piensa, si Dios me dio esto, no preguntes el por qué, sino pregunta el para qué. Porque con eso habrás sacado nuevas fuentes de vitalidad. Has podido reflexionar y utilizar tu inteligencia, tu razonamiento para comprender que cada situación vivida tiene una intención. Y esa intención siempre es positiva. Nos está invitando a que hagamos nuestra transformación energética y lo que es negativo lo volvamos positivo. Siempre que hay tragedias, siempre que hay dificultades, caemos en cuenta de una cosa. Lo que viene en adelante es mejor. Recuerdo yo en ese momento una experiencia muy difícil vivida aquí, en mi hogar, hace ya muchos años. Mi hija mayor tenía unos 10 añitos, tal vez. Yo he tenido que ir a trabajar por allá, no sé, entiendo que era como en Ibagué o algo de ese estilo. Mi señora había tenido que salir también a hacer otra diligencia y se había ausentado esa noche. Lo cierto fue que llegó un momento en que mi niñita de 10 años quedó solita en casa con una amiguita que estaban haciendo una micropijamada. Dos niñas de 10, 11 años que quedaron solitas en la casa. Y estando en esa situación, un par de bandidos se metieron a la casa. Y obviamente tenían todas las posibilidades de hacer todas las maldades posibles. Pues claro, no le hicieron nada a las niñas, gracias a Dios. Pero cogieron, hermano, y acabaron con todo. Se llevaron el televisor, el equipo de sonido. Yo tenía unas cámaras fotográficas muy lindas, no sé cuántas. Arrasaron con todo, se llevaron todo. Y un amigo con el que yo estaba trabajando en aquella época vino a presentarme sus respetos y a ofrecerme, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? Y hombre, se robaron todo lo que yo había trabajado durante muchos años. Me toca volver a comenzar, no sé cuántas y tal. Y él me expresó lo que hoy en día estoy viviendo con el arbolito. Dijo, Pacho, tranquilo, la vida es esa. Lo que a usted le ha pasado es una poda. Y ahorita yo entiendo cómo se siente, porque el esfuerzo de mucho tiempo suyo, otros se lo llevaron.
y usted tiene que volver a iniciar. Pero le garantizo una cosa. Usted está llorando ahorita las cosas que perdió, pero eso ya era de tecnología vieja. Ya el Betamax que yo tenía, pues esa vaina ya no se usa. Ahora ya hay otros aparatos. El televisor era un televisor viejo, chiquito, feo. Entonces ahora se va a conseguir un televisor mejor y va a tener una vida mejor. Y eso me cambió el punto de vista. Y me sentí mucho más vitalizado. Y dije, sí, señor, y ahora voy a tener cosas mejores. Y voy a utilizar esto como una experiencia valiosa para no dejar mi niña sola en la casa, para controlar mi tiempo, para tener más acercamiento a mi familia. Y caí en cuenta de una cosa. Las situaciones terribles que nos plantea la vida siempre nos llevan a consecuencias mejores si yo utilizo adecuadamente ese factor energético que está allí conmigo. Mientras los patrones energéticos se van transformando, también van haciendo los patrones de conducta y de personalidad de cada uno de nosotros. Esto nos invita a otras frecuencias similares, a poder vitalizar y a poder entender que vienen unas nuevas cosas de pronto mejores, siempre y cuando yo logre capitalizar la experiencia, mejorar la información y sacarle mejor fruto. Mis amigos queridos, a veces tenemos esos momentos de dificultad, momentos en los cuales sentimos que perdimos cosas importantes, que no tenemos posibilidades de salir adelante. Y hay quienes toman la infeliz decisión, por ejemplo, de quitarse la vida. Pero cuando yo caigo en cuenta del error, a veces cuando yo tomo esa decisión difícil del suicidio, pues caigo en cuenta ya estando en el mundo espiritual. Pero si yo lo hago desde el punto material, como mostramos en la ilustración, caigo en cuenta aquí que yo tengo un par de alas maravillosas con las cuales volar. Yo tengo la inteligencia, pero además de eso, tengo un sentido moral que me hace volar por el universo, salir adelante y estar más vitalizado. Mis amigos queridos, cuando todo este proceso lo hacemos consciente, toda esta información que estamos dando nos estimula a caer en cuenta de las cosas que podemos hacer. Preguntémonos siempre, no por qué Dios me mandó esto, sino para qué me lo mandó. Al principio lo hacemos de manera inconsciente, pero podemos llegar a ser conscientemente cercanos a entender que allí están nuevas oportunidades, que allí hay nuevas opciones, que allí podemos salir adelante, que tenemos toda la energía relacionada a esa sabiduría infinita, a esa sabiduría maravillosa que Dios nos dio como fruto de su amor. Sí, tenemos una alta dosis de energía. ¿Y de dónde proviene esa energía? De Dios, de nuestro Padre, de ese amor infinito que Él nos tiene. Y ahí podemos aprovecharnos para entender que tenemos que pasar por procesos de cambio, de transición, que nos pueden llevar a esos procesos de despertar de conciencia. Qué interesante, por ejemplo, aquellas personas que han tenido experiencias de cuasi muerte. Cuando vuelven a la vida, cuando vuelven al proceso encarnatorio, vienen de otra manera, pensando de otra manera, actuando de otra manera, porque se dieron cuenta de la existencia del mundo espiritual, de lo que nos puede esperar en el mundo espiritual y de la maravillosa experiencia que podemos capitalizar aquí desde el mundo material. Tenemos una oportunidad de crecer, de mejorar, de ser mejores y tenemos que aprovecharla. Mis hermanos, en ocasiones el constante cambio de esos patrones energéticos nos producen hasta dolores físicos. Sentimos malestares, sentimos ese choque, ¿sí?, de cambio, esa necesidad de amoldarnos a nuevas situaciones. Claro, el cambio definitivamente
exige una buena dosis de energía. Aprovechemos que tenemos esa vitalidad dada por Dios, que nosotros podemos transformar nuestra propia realidad y hagámonos bien. A veces el dolor es muy intenso y el dolor intenso, el más fuerte, es el que viene de adentro. Los pesares, las angustias, esos malestares espirituales. Pero no estamos solamente con los elementos negativos. Estamos con todos los elementos necesarios, aún de tipo corporal, para podernos vitalizar. Quiero recordar en este momento a un gran amigo mío, a quien le detectaron una enfermedad muy difícil, un cáncer muy complicado. Y los médicos le decían, no podemos hacer mucho por usted. Calculamos que le vamos a dar, no sé, 3 meses de vida. Entonces, prepárese para esos 3 meses de vida. Y él dijo, perdóneme, pero no estoy de acuerdo. Ustedes tienen mucha ciencia, mucha sabiduría, pero ¿sabe qué? Yo tengo energía, tengo vitalidad, tengo conciencia y no me voy a dar por vencido y yo voy a salir adelante. Y efectivamente hizo todo lo necesario, se buscó todas las fórmulas médicas, todos los remedios posibles habidos y por haber. Se dedicó a hacer meditación, se dedicó a cambiar su régimen alimenticio, aplicó cuanta energía pudo tener. De eso hace 12 años. Hoy en día, mi amigo goza de la total vitalidad. Se apegó al mundo espiritual. Le pidió a los médicos espirituales que lo ayudaran. Le pidió a Dios que le diera la oportunidad de prolongar su encarnación para cumplir una tarea de tipo social. Hoy dirige una casa de ancianos, ayuda a mujeres que son agobiadas por la violencia intrafamiliar y está haciendo una linda tarea. Ya lleva mucho tiempo haciéndolo. Y la pregunta que le hace la gente es, ¿y cómo te sientes? Y dice, mejor que nunca. Nunca he estado mejor. Y los médicos le han diagnosticado 2 meses de vida. Entonces, es necesario entender que la información biológica está allí, pero nosotros tenemos que entender que somos unos repositorios de energía vital y que con la ayuda del mundo espiritual podemos llegar a cumplir misiones mucho más interesantes y podemos proyectarnos y podemos llegar al mundo espiritual todavía más vitalizados. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar esa energía. ¿Y cómo se vitaliza? A través del cumplimiento de las leyes divinas, haciendo las acciones concordantes con lo que el mundo espiritual está esperando de mí. No nos centremos en los miedos, en los temores, en las rabias, porque eso nos está quitando vitalidad. Está mal utilizando nuestra energía vital. Eso es lo que tenemos que cambiar. Mis amigos, lo que conlleva todo esto es un cambio de comportamiento. Cuando nos centramos solamente en lo negativo, en lo impulsivo, es porque no estamos entendiendo estos principios. Podemos actuar positivamente y eso nos va a llevar a pensar de manera diferente y a cargarnos energéticamente diferente. Esto implica que yo no puedo limitarme a la incomprensión, a las cosas espontáneas, a aquellos elementos incomprensivos. No, tengo que cambiar mi régimen de vida. Cuando una persona se hace consciente de que puede cambiar su existencia, que puede vitalizarse, es consciente de su despertar y se mantiene deseando y actuando para mantenerse en ese estado,
debe activar intencional y conscientemente todo ese cúmulo energético que nos identifica como seres humanos pensantes, como espíritus con un fin siempre de superación. Me puedo estacionar, me puedo mantener estático todo el tiempo, pero en algún momento de mi existencia tendré que tomar el camino de ascenso. Tenemos la energía relacionada con el raciocinio, la reflexión, el análisis, la lógica, la verdad, el deber, la prudencia, la disciplina, la rectitud, y todo eso mezclado con un elemento maravilloso, con un elemento vitalizante, que es el amor, el respeto y la tolerancia. Son las fuerzas que nos pueden traducir en bienestar. Es lo que nos lleva a ser seres superados, seres cambiantes. Son energías relacionadas a eso, a la disciplina, a la energía del amor. Y yo puedo utilizarlo de manera apropiada. Amigos queridos, es el momento de practicar el control de los sentidos, de la mente, a través del desapego de todo aquello que me amarra simplemente al mundo material. Como decía un amigo mío, no conozco el primer entierro con trasteo, ¿no es cierto? Entonces es necesario, pues, encaminar adecuadamente eso que tenemos allá internamente como fruto de nuestra imperfección, los deseos, los odios, los apegos, los afanes, los caprichos, las venganzas, la gula, la lujuria, todas esas cosas que frenan nuestra existencia. Cuando nos sintamos débiles, acudamos a las herramientas disponibles. Y yo de todas estas herramientas, yo quiero recordar una que nos ha dado el Maestro Jesús. Orar, pedir, reconocer. Hacer una oración es desarrollar nuestro poder espiritual para comunicarnos con espíritus superiores, para rodearnos de esa fuerza vitalizante de nuestros guías, nuestros maestros, nuestros acompañantes, que nos van a ayudar en los momentos más difíciles. Caigamos en cuenta que mientras ese proceso se está dando, también están activándose aquellas energías que han estimulado nuestra mente, que nos llevará a pensar distinto, ¿no es cierto? Y que nos lleva siempre a cambiar nuestra existencia y que está allí desde cientos de años y que ha venido evolucionando, ha venido cambiando en nuestra parte material como elementos facilitadores para realizar acciones más complejas, más complicadas, pero más vitalizantes. Así como hemos venido cambiando cerebralmente, periespiritualmente, también hemos venido cambiando y nuestro espíritu se siente mucho más vitalizado y más habituado a obtener resultados diferentes de la vida. Mis amigos queridos, este es un trabajo que requiere superar nuestros impulsos para permitir ese flujo de las energías espirituales con miras a alcanzar esferas vibratorias más elevadas debido a la constitución cada vez más sutil de nuestro perispíritu. ¿Llegaremos a ser espíritus superiores? Sí, definitivamente sí. ¿Cuándo? La velocidad depende de cada uno de nosotros. Cuando se escoge permanecer en un estado de conciencia plena, eso nos puede llevar a convertirnos en una nueva forma de vida como resultado de ese cambio energético en cada uno de nosotros. Podemos alcanzar unos estados extraordinarios, dependiendo de nuestro actuar y de la vitalidad que pongamos en la vida. Lo que sí es seguro es que cuando se comienza con la práctica de un proceso consciente de mejoramiento, esos resultados empiezan a manifestarse poco a poco
y con ello una serie de sentimientos incondicionales de plenitud, de bienestar, de bienaventuranza, a pesar de las dificultades por las cuales estemos pasando, como el bombero. Llegará un momento en que estemos cansados, pero felizmente cansados, deseosos de luchar, deseosos de superar nuestras debilidades y deseosos de salir adelante. Sí, mis amigos, es necesario generar una serie de cambios. El mundo nos lo está pidiendo hoy, la sociedad nos lo está pidiendo hoy. Y tenemos que generar cambios tanto en nuestra personalidad como en nuestro carácter, en la forma de ver la vida y en la forma de actuar frente a ella. Entonces, concretando cosas, podemos decir que el espiritismo trae conceptos nuevos acerca del hombre y todo lo que lo rodea. El espiritismo abarca todas las áreas del conocimiento, de la actividad, del comportamiento humanos y abren una nueva era para la regeneración de la humanidad. He ahí la importancia, he ahí el compromiso de comprender, pero más de actuar dentro de los lineamientos de la doctrina espírita. Tenemos las oportunidades, tenemos los fundamentos, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la pluralidad de existencias, la ley de causa y efecto, la ley de evolución, la comunicabilidad entre el mundo invisible y el invisible, la pluralidad de mundos habitados, la ley de fraternidad universal. Tenemos todo el conocimiento, tenemos todos los elementos para poder tener un nuevo rumbo en nuestras vidas. Hemos de hacerlo así, sobre todo cuando se es espírita, como decía Chico Javier en aquellas lecciones de sabiduría. Los espíritus amigos nos afirman que a pesar de los diversos climas culturales de los pueblos, todos paulatinamente estamos encaminando hacia el encuentro con Cristo a través de la vivencia de sus enseñanzas. Bella conclusión. ¿Por qué no cambiar si lo tenemos todo? Chico afirma entonces lo siguiente: si pudiésemos colocar una leyenda en la entrada de cada ciudad, de cada metrópolis, de cada capital del progreso humano, si yo fuese quien he de hacerlo, escogería una frase de nuestro Señor Jesucristo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Mis amigos, es el momento de darle un nuevo rumbo a nuestra vida. Sí, estamos viviendo momentos de dificultad, pero con la doctrina espírita tenemos dos elementos claves. Tenemos la oportunidad de establecer ese nuevo rumbo, pero también tenemos el compromiso de no limitarnos a que sea solamente el rumbo de mi vida, sino el rumbo de nuestras vidas. Prontamente, este planeta será un planeta ya no de expiación y pruebas, sino un planeta de regeneración. Y muchas veces yo me he hecho la pregunta: ¿tendré los méritos para volver aquí? ¿Tendré el arranque, la vitalidad, la fuerza suficiente para poder llegar a un mundo de regeneración? La respuesta está a la orden del día. Tenemos todo, mis amigos. Cuando estamos cerca a Cristo, cuando estamos con la doctrina espírita y la ponemos en acción, sin lugar a dudas, tenemos todo para poder encaminarnos a tener un nuevo rumbo en nuestras vidas. Y esa es la intención que hemos tenido en esos cortos minutos de charla. Dios los bendiga. Muchas gracias.
Bueno, Pachito, te damos gracias por esta conferencia que nos has brindado esta tarde, por estos conocimientos. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que se han vinculado en diferentes partes, más de 50 conectados desde Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Bucaramanga, Cali, Arequipa, Lima, Guayaquil, Santiago de Chile, Venezuela, República Dominicana, Nueva York, Estados Unidos. A todos ellos, infinitas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hay una pregunta que nos hace Efsiba Gómez. Buenas tardes para todos. ¿Se puede prolongar nuestra existencia de acuerdo a nuestro comportamiento? Bueno, algo está pasando con la comunicación. Parece que nuestro compañero Carlos Arturo tiene dificultades. No sé si William está al tanto de la situación, No sé si me escuchaste, Pachito. o Ismael. ¿Me escuchas, Pachito? Si ninguno de ellos está, entonces permítame, por favor. Quiero invitarlos a que concentremos nuestro pensamiento el día de hoy para caer en cuenta de la importancia del mensaje recibido el día de hoy. Le damos gracias infinitas al Padre Eterno por habernos permitido tener esta audiencia tan maravillosa en el día de hoy. Mil y mil gracias y esperamos encontrarnos próximamente en esta misma palestra. Muchas gracias y Dios los bendiga.